Mi nombre es Lucas Martins, tengo 28 años, y nunca imaginé que una simple mirada a través del vidrio cambiaría por completo mi perspectiva sobre mí mismo. Vivo en Porto Alegre, en un edificio moderno con paredes de vidrio que dejan la vida completamente expuesta. Mi apartamento es minimalista, tonos grises y blancos, muebles de diseño elegidos con cuidado obsesivo. Todo planeado para reflejar quién creía ser. Un diseñador gráfico exitoso y en control. Hace 4 meses, Rafael se mudó al edificio de enfrente, a 15 metros de mi ventana. Fue imposible no notarlo. Cabello oscuro con mechones plateados, ojos marrones cálidos. Lleva camisas formales con los primeros botones desabrochados y tiene una postura que transmite seguridad. Había algo en la forma en que se movía, una presencia magnética y una masculinidad natural, sin esfuerzo. Y empecé a observar. Al principio, me dije que era curiosidad artística. Soy diseñador. Observo formas, líneas, composiciones. La arquitectura de vidrio crea marcos perfectos, pequeños filmes silenciosos de la vida ajena. Nada del otro mundo. Pero luego se volvió una rutina. Cada noche, alrededor de las 8, después de terminar mi trabajo, me preparo un café y me siento junto a la ventana. No enciendo las luces aún, así que sé que no puede verme. Desde mi apartamento oscuro, observo el suyo, totalmente iluminado. Rafael llega a casa sobre esa hora, normalmente cargando una cartera de cuero marrón. Es profesor de arquitectura en la universidad. Lo descubrí cuando vi algunos de sus libros apilados junto a la ventana. Entra, deja la cartera, se afloja la camisa. A veces va directo a la cocina y prepara algo sencillo: pasta, una ensalada. Otras veces, simplemente se tira en su sofá gris y se queda ahí, mirando al techo, como si estuviera procesando el día. Yo observo todo: la forma en que pasa la mano por el pelo cuando está pensando, cómo sonríe levemente al leer mensajes en el móvil, cómo, a veces, se levanta y se estira, estirando los brazos sobre la cabeza, revelando una franja de piel a la altura del abdomen. Me digo a mí mismo que es fascinación por la rutina humana, por la forma en que las personas existen cuando creen que nadie las está mirando, que es un estudio de comportamiento, casi antropológico. Pero entonces, ¿por qué mi corazón se acelera cuando aparece? ¿Por qué siento una extraña ansiedad en los días en que llega tarde y me quedo ahí, esperando, preguntándome dónde está? ¿Por qué, cuando eventualmente trae a alguien a casa, un amigo, un colega, quien sea, siento una punzada incómoda en el pecho que no puedo nombrar? ¿Alguna vez te has fingido tanto a ti mismo que casi llegas a creer tu propia mentira? He salido con mujeres toda la vida. Relaciones que duraron meses, hasta años. Ana, mi última novia, fue la más larga. 2 años. Ella era inteligente, hermosa, paciente conmigo, pero siempre había algo, una sensación de vacío que no lograba llenar. Estaba presente, pero no estaba realmente allí, como si estuviera representando un papel que aprendí a la perfección, pero que nunca me quedó de verdad. Mi familia es tradicional: padre abogado, madre ama de casa, expectativas claras sobre lo que significa ser hombre, sobre qué es una vida exitosa. Matrimonio, hijos, estabilidad. Nunca hubo espacio para cuestionamientos. Así que nunca cuestioné. Simplemente seguí el guión. Pero ahora, todas las noches, sentado en la oscuridad de mi apartamento, observando a Rafael a través del vidrio, algo en mí empezó a resquebrajarse. Esa certeza cómoda sobre quién soy, sobre lo que quiero, comenzó a desmantelarse. Lo que no sabía era que esa grieta derribaría todo el edificio de mi existencia. Me sorprendo imaginando cómo sería su voz. ¿Qué tipo de música escucha solo? Si percibe la luz dorada del atardecer de la misma manera que yo. Si alguna vez se ha girado y me vio observando. Y entonces, hace 3 noches, pasó. Era martes. El calor de Porto Alegre en verano estaba sofocante, incluso a las 8 de la noche. Yo estaba en mi posición habitual, café en mano, luces apagadas, observando. Rafael había llegado más temprano ese día. Estaba de pie junto a su ventana, sin camisa, solo con pantalones oscuros, sosteniendo un vaso de agua. Miraba la ciudad, las luces que comenzaban a encenderse en los otros edificios. Yo observaba la línea de sus hombros, la luz creando sombras en su torso. Solo sintiendo ese apretón familiar en el pecho,
Entonces giró la cabeza, directamente hacia mí. Nuestros ojos se encontraron a través del vidrio. Él no apartó la mirada. Yo no la aparté. Mi corazón se disparó y mi respiración se detuvo. Él me vio. Él supo que yo estaba observando. Y en lugar de cerrar las cortinas, en lugar de girarse e ignorarme, simplemente se quedó ahí, mirándome de vuelta, sin juicio, sin confusión, simplemente. Reconocimiento, como si supiera exactamente lo que hacía todas esas noches, como si siempre lo hubiera sabido. Pude ver, incluso desde lejos, un pequeño movimiento en la comisura de su boca. No era exactamente una sonrisa, pero algo cercano a eso, algo suave, paciente. Y entonces, lentamente, levantó el vaso de agua en mi dirección. Un gesto mínimo, un saludo silencioso a través del vidrio. Me congelé. No pude moverme. Mi cerebro gritaba que desviara la mirada, que desapareciera, pero mi cuerpo no obedeció. Me quedé ahí, atrapado. En ese momento, toda mi narrativa sobre curiosidad artística se desplomó. Él sabía. Y de alguna manera, eso lo cambiaba todo. Rafael sostuvo mi mirada y hizo un pequeño gesto con la mano. No fue invasivo. Fue solo una confirmación, un reconocimiento mutuo. Y luego se giró y dejó la ventana, desapareciendo en el interior de su apartamento. Me quedé allí, solo en la oscuridad, mi café enfriándose en la mano, mi corazón latiendo tan fuerte que podía oír cada pulsación en mis oídos. ¿Qué acaba de pasar? Él me vio. Él sabe que lo observo todas las noches. Y no pareció incómodo. Al contrario, parecía casi como si estuviera esperando, como si ese momento fuera inevitable. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? Porque una cosa quedó absolutamente clara en esa mirada a través del vidrio. Ya no hay forma de fingir. Ya no puedo esconderme detrás de excusas sobre estética o curiosidad artística. Ese momento, ese reconocimiento mutuo, rasgó el velo de todas mis negaciones. No estaba observando por curiosidad estética. Observaba porque algo en él me atrae de una forma que nunca había sentido, de una manera que me asusta y cuestiona todo lo que creía sobre mí. Y ahora él lo sabe. La pregunta que martilla en mi cabeza, que no me deja dormir, que me mantiene despierto mirando el techo blanco de mi cuarto, es simple y aterradora a la vez. Si sabe que lo observo, ¿qué va a hacer con esa información? ¿Me va a confrontar? ¿Fingirá que no pasó nada? ¿O, y esta es la posibilidad que me aterra y me fascina a la vez, me dará espacio para finalmente admitir lo que tanto temo reconocer? En esa mirada vi otra cosa. Paciencia. Gentileza. Como si dijera en silencio que está bien, que entiende. Y eso es lo que más me asusta. Porque si él también notó, si él también sintió algo en esa mirada compartida, entonces ya no puedo esconderme. Ya no puedo fingir que soy solo el Lucas Martins que conocen mis padres, que conocieron mis exnovias, que yo mismo siempre pensé que era. La transparencia del vidrio entre nuestros apartamentos ahora parece una metáfora cruel y perfecta. Ya no hay cómo ocultar. Ya no hay cómo fingir que no veo, que no siento, que no quiero entender qué significa todo esto. La verdad es que quizá nunca fui invisible. Quizá él siempre lo supo. Tal vez este juego silencioso sea bilateral desde hace más tiempo del que quiero admitir. ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que aquello que más temías mostrar es exactamente lo que alguien ya vio hace mucho? Y que en lugar de rechazo, encuentras esa mirada calma, paciente, casi invitante, esperándote del otro lado. No sé qué viene ahora. No sé si tendré el coraje de enfrentar a Rafael en persona. No sé si puedo admitir en voz alta lo que significó esa mirada. Pero una cosa la sé con certeza. Una certeza que es al mismo tiempo liberadora y aterradora. No puedo volver atrás. Ese momento a través del vidrio cambió algo fundamental. Y ahora, queriendo o no, listo o no, tendré que descubrir quién soy realmente cuando todas las máscaras caigan. Y la pregunta que me mantiene despierto ya no es por qué lo observo. Es ¿qué pasará ahora que él lo sabe? ¿Qué pasa cuando el vidrio entre dos mundos se vuelve demasiado transparente para ocultar cualquier verdad? Pasé 3 días evitando la terraza. 3 días completos en los que cambié completamente mi rutina. Antes, subía casi todas las tardes, llevaba mi café,
Me quedaba mirando la ciudad. Ahora, inventaba excusas. Tenía demasiado trabajo. Estaba cansado. Tenía que llamar a mi madre. Cualquier cosa que me mantuviera encerrado en mi apartamento, lejos de la posibilidad de encontrar a Rafael cara a cara, porque después de esa mirada a través del vidrio, después de ese momento en que todo se volvió demasiado transparente, ya no podía fingir que solo miraba casualmente. Él lo sabía. Y yo sabía que él lo sabía. Y eso lo cambiaba todo. Era viernes por la tarde. Intentaba trabajar, pero no podía concentrarme. Decidí que necesitaba aire. Bajar a la panadería, comprar un pan de queso, volver. Algo seguro. Cogí mi llave. Salí del apartamento. Llamé al ascensor. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, casi regresé corriendo. Rafael estaba parado en el vestíbulo, mirando el móvil, apoyado en la columna de mármol cerca de la entrada. Camisa azul claro con las mangas remangadas hasta los codos, pantalón oscuro. Esa postura relajada de siempre, como si se sintiera cómodo en cualquier lugar, en cualquier situación. Alzó la vista cuando me vio, y por un segundo pensé en apretar el botón y volver a subir. Pero ya era demasiado tarde. Ya me había visto. Ya estaba sonriendo. No era una sonrisa burlona. No era sarcástica. Era genuina. Cálida. Como si realmente estuviera feliz de verme. Y eso, de algún modo, fue peor. «Lucas, ¿verdad?», dijo, alejándose de la columna y metiendo el móvil en el bolsillo. Mi nombre en su voz me hizo un nudo en el estómago. Asentí, sin confiar en mi propia voz. «Rafael», tendió la mano. «Creo que somos vecinos desde hace unos meses, pero nunca nos presentamos formalmente». Le estreché la mano. Era firme, cálida. Duró 2 segundos más de lo que debería. «Sí, yo te veo a veces. Por el vidrio». Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. «Maldición». Él sonrió más amplio. «Yo también te veo». Silencio. Un silencio que pesaba toneladas. «Iba a la azotea», dijo Rafael, casual, como si habláramos del tiempo. «Necesito corregir unos exámenes de mis alumnos, y allá arriba la luz a esta hora es perfecta. ¿Subes conmigo?». Todo en mí gritaba que dijera no, que inventara una excusa, cualquier excusa, que tenía un compromiso, trabajo, lo que fuera. Pero mi boca dijo, «Claro». Subimos en silencio. Rafael parecía a gusto. Yo, al borde de un ataque de pánico. En la azotea, el aire caliente del verano me golpeó. El jardín vertical estaba vacío. La vista de la ciudad se extendía en todas direcciones. Y allí, si mirabas en la dirección correcta, podía ver mi propio apartamento. Y el suyo, al otro lado. Rafael fue directo a uno de los bancos cerca del borde. Dejó la carpeta de trabajo a un lado y se sentó, estirando las piernas. Respiró hondo, mirando la ciudad. «Este lugar es increíble a esta hora», dijo. «Por eso compré el piso, la transparencia, la luz. Tú trabajas con diseño, ¿no?». Me detuve a unos pasos de distancia, sin saber si debía sentarme o seguir de pie. «¿Cómo lo sabes?». «Vi tus bocetos en la pared de tu estudio», señaló vagamente hacia los edificios. «Es difícil no verlos cuando las paredes son de vidrio». Mi rostro se calentó. Él también me había observado. Claro que sí. «¿Eres arquitecto?», pregunté, más para llenar el silencio que por verdadera curiosidad. Aunque, honestamente, ya lo sabía. Ya había visto los planos sobre su mesa, los tomos de arquitectura moderna. «Profesor de arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la universidad», respondió. «Y sí, antes de que lo preguntes, elegí este edificio precisamente por su arquitectura de vidrio. Hay algo en la transparencia que siempre me fascinó. Esa idea de que no se puede ocultar nada. Todo queda visible». La forma en que dijo «todo está visible» hizo que mi corazón se acelerara. Me senté en el banco, pero manteniendo distancia, seguro, respetable. «Debe ser difícil», dije, «vivir así, sin privacidad». Rafael me miró de reojo, y había algo en esa mirada, algo calmado, paciente, conocedor. «Solo es difícil si estás intentando esconder algo». El aire se volvió más denso. Sentí mi pulso en el cuello. «Te he notado, Lucas», continuó, su voz baja pero clara. «Te noto desde hace tiempo. Me observas casi todas las noches, alrededor de las 7, 8, a veces más tarde». Mi cara ahora ardía.
Yo no. No es lo que piensas. ¿Y qué piensas yo? Abrí la boca, cerré. No tenía respuesta para eso. Mira. Rafael se giró en el banco, de frente hacia mí. No te estoy juzgando, no me siento incómodo, solo digo que lo noté, y tenía curiosidad. ¿Curioso sobre qué? Las palabras salieron más a la defensiva de lo que pretendía. Sobre por qué nunca viniste a hablarme. Inclinó la cabeza, estudiando mi rostro. Si yo te interesaba tanto como para observarme todas las noches, ¿por qué nunca intentaste entablar una conversación? ¿Por qué siempre la distancia? Hablar lo haría todo real. La distancia era segura. No sé de qué hablas, mentí. Solo miro por la ventana a veces. Mi departamento tiene vista, pasa. Rafael sonrió, pero era una sonrisa triste, como si estuviera decepcionado, pero no sorprendido. Está bien, Lucas. Cogió la carpeta, sacó algunos papeles. No tienes que admitir nada, no ahora. El no ahora quedó colgando en el aire entre nosotros, implicando un más tarde, implicando que esto no había terminado. Permanecimos en silencio unos minutos. Él realmente empezó a corregir los exámenes, marcando cosas con un bolígrafo rojo, haciendo anotaciones en los márgenes. Me quedé sentado allí, sin saber qué hacer, sin entender por qué no me levantaba y me iba. ¿Puedo preguntarte una cosa? La voz de Rafael rompió el silencio. Asentí, tenso. ¿Te has cuestionado alguna vez? Sobre ti, sobre lo que sientes. La pregunta fue como un golpe al estómago, directa, sin rodeos. Exactamente el tipo de pregunta que pasaba noches enteras evitando hacerme a mí mismo. Tengo novia, o sea, tuve, varias. Las palabras tropezaban unas con otras. Sé quién soy. No pregunté con quién saliste. Pregunté si alguna vez te has cuestionado. Lo miré, y Rafael me devolvió la mirada, sin juzgar, sin presionar, solo, esperando, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si la respuesta, cualquiera que fuera, no cambiara lo que pensaba de mí. Y algo en esa paciencia me asustó más que cualquier confrontación agresiva. Tengo que irme. Me levanté de golpe. Tengo trabajo, fecha límite. Él no intentó detenerme. Solo asintió con la cabeza, volviendo la atención a los papeles. Suelo venir aquí todos los días, dijo Rafael cuando yo ya estaba a mitad del camino hacia la puerta de la azotea. Alrededor de esta hora, cuando el sol está dorado, es el mejor momento del día. Me detuve de cara a la puerta, sin valor para mirar hacia atrás. Mañana también estaré aquí, continuó, su voz suave. Si quieres conversar de verdad, sin presiones, solo conversar. No respondí. Solo empujé la puerta y entré al pasillo, el corazón latiéndome tan fuerte que estaba seguro de que se oía desde lejos. Cuando llegué a mi apartamento, fui directo a la ventana, sin pensarlo, como si mi cuerpo ya supiera el camino de memoria. Pasaron unos 15 minutos hasta que Rafael apareció de nuevo en la azotea, probablemente terminando de corregir los exámenes antes de bajar. Pude ver su silueta contra el cielo anaranjado del atardecer, apoyado en la barandilla, mirando la ciudad. Y entonces miró en dirección a mi edificio, hacia mi ventana. Di un paso atrás, pero no lo suficientemente rápido. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia, a través del vidrio, a través de todas las capas de negación que yo había construido. Levantó la mano. Un pequeño saludo. Una sonrisa. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. Y entonces, antes de que mi cerebro pudiera procesarlo y detenerlo, mi propia mano se levantó. Un saludo vacilante, pequeño, casi imperceptible. Pero él lo vio. Sé que lo vio, porque su sonrisa se hizo más grande. Cuando Rafael finalmente salió de la terraza y desapareció de la vista, me quedé allí parado en mi sala, mirando el espacio vacío donde había estado segundos antes. ¿Alguna vez te has preguntado? Su pregunta resonaba en mi cabeza. La respuesta honesta era sí. Claro que sí. Me cuestionaba todo el tiempo, cada noche que lo observaba, cada apretón en el pecho. La diferencia era que ahora, por primera vez, alguien más lo sabía. Alguien había visto a través del vidrio, a través de mis defensas, a través de todas las mentiras que me contaba. Y él había hecho una invitación, simple, sin exigencias.
Solo una posibilidad. Mañana también voy a estar aquí. Fui hasta la cocina, cogí una cerveza que ni siquiera quería realmente, volví al salón. Me senté en el sofá mirando la ventana, hacia su edificio al otro lado. La luz en el apartamento de Rafael se encendió. Pude verlo entrar, dejar el maletín sobre la mesa, aflojarse la camisa. Su rutina normal de final de la tarde. Pero esta vez era distinto. Porque ahora no era solo yo observando en secreto. Ahora había reconocimiento mutuo. Él sabía que yo estaba mirando. Y yo sabía que él lo sabía. Las paredes de vidrio dejaron de ser una protección. Eran una acusación. Una prueba transparente de todo lo que intentaba negar. Cogí mi móvil. Abrí el grupo familiar en WhatsApp. Mi madre había enviado fotos de la comida del domingo pasado. Todo el mundo sonriendo. Mi padre con el brazo alrededor de ella. Mi hermano con la esposa y los 2 hijos. La familia perfecta, normal, heteronormativa. Exactamente lo que siempre esperaron de mí. Me había encajado en ese molde toda la vida. Novias guapas. Relaciones que parecían correctas sobre el papel. Presentaciones en cenas familiares donde todos aprobaban. Pero ninguna de esas relaciones me había hecho sentir lo que sentía cuando Rafael simplemente me miraba. Y eso era lo que me aterraba. Porque si lo admitía, si dejaba que esa verdad se volviera real en voz alta, todo cambiaría. No habría vuelta atrás. No podría fingir que no sabía. Di un trago de la cerveza tibia, mirando el apartamento de Rafael a través del vidrio. Ahora estaba en el sofá, leyendo algo. De vez en cuando se llevaba la mano a la nuca de ese modo distraído que había visto cientos de veces. Tan familiar, tan íntimo. Incluso con 15 metros y 2 paredes de vidrio entre nosotros. Mañana también voy a estar aquí. La pregunta no era si Rafael estaría allí. Yo sabía que estaría. Él lo había dicho. La pregunta real, la que me mantenía despierto mientras la noche caía sobre Porto Alegre y las luces de la ciudad empezaban a brillar, era otra. ¿Tendría yo el coraje de aparecer? ¿Tendría el valor de cruzar esa puerta, subir en ese ascensor, sentarme en ese banco y tener una conversación de verdad? Sin la distancia segura del vidrio. Sin la excusa de que era solo una observación casual. Solo yo y Rafael, y todas las preguntas que había pasado la vida evitando responder. Miré mi propio reflejo en el vidrio de la ventana. Lucas Martins, 28 años, diseñador gráfico, hijo ejemplar, exnovio respetable de por lo menos 4 mujeres diferentes. ¿Y ahora? El tipo obsesionado que miraba al vecino gay por la ventana. El tipo que sentía el estómago revuelto cuando ese vecino le sonreía. El tipo que acababa de devolver el saludo sabiendo que ese simple gesto significaba algo. Significaba que no era tan invisible como quería ser. Significaba que él tenía razón. Sobre todo. La luz en el apartamento de Rafael se apagó alrededor de las 11. Me quedé media hora más, mirando el espacio oscuro donde había estado. Y entonces, por fin, me levanté. Fui al cuarto. Me tumbé mirando el techo blanco, manos detrás de la cabeza. Mañana también voy a estar aquí. La invitación resonó en mi cabeza, hasta que por fin me quedé dormido. Ya pasaban de la 1 de la madrugada. Y aún en mis sueños, seguía tratando de decidir, correr o quedarme, negar o enfrentar, seguir escondido detrás del vidrio o, por primera vez en mi vida, dejar que alguien realmente me viera. Toda mi vida había construido paredes. No de vidrio, pero de certezas cómodas. De expectativas cumplidas. De caminos seguros que llevaban exactamente a donde todos esperaban. Y ahora Rafael estaba ahí, al otro lado, sin pedirme que derribara esas paredes. Solo ofreciendo una puerta. Una elección. La cuestión que me mantenía despierto, que apretaba mi pecho, que hacía imposible respirar bien, era simple y aterradora. Si cruzaba esa puerta mañana, si subía a esa terraza y me sentaba en ese banco a su lado, ¿qué pasaría después? ¿Qué pasa cuando finalmente dejas de observar desde lejos y permites que alguien se acerque lo suficiente para ver quién eres realmente? Y aún más aterrador, ¿qué sucede cuando descubres que tal vez, solo tal vez, has querido eso todo el tiempo? Estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. Me desperté con la sensación de haber tomado la decisión equivocada antes siquiera de decidir nada.
El sol entraba por la ventana sin cortinas, directo en la cara, y seguía allí tumbado, mirando el techo blanco, intentando convencerme de que no subiría a esa terraza, que pasaría el día trabajando, concentrado en mis proyectos, que olvidaría la invitación casual de Rafael como si fuera solo educación entre vecinos. Mañana también voy a estar aquí. Su voz resonaba en mi cabeza, tranquila, sin presión. Y eso era precisamente lo que me ponía más nervioso. No había pedido nada, no había insistido, solo ofrecido una puerta y dejado a mí la elección de cruzarla o no. Me levanté, fui a la cocina, preparé café, abrí el portátil. Tenía 3 proyectos que entregar antes de que acabara la semana. Trabajo no faltaba. Razones para quedarme en casa, menos todavía. Pero a las 5:30 de la tarde, cuando la luz empezó a cambiar a ese dorado suave del atardecer, me encontré mirando el reloj. Las 6. Rafael había dicho a las 6. No voy, dije en voz alta al apartamento vacío. No tiene sentido. Es solo un vecino. Nada más. 5 para las 6. Estaba frente al espejo, pasándome la mano por el pelo, acomodándome la camisa. Porque sí, me había cambiado de ropa. No era nada del otro mundo, solo una camiseta más nueva, jeans limpios. Normal. Cualquiera haría lo mismo. 6:05. Estaba subiendo las escaleras hacia la terraza. Cuando empujé la puerta de vidrio, Rafael ya estaba allí, sentado en el mismo banco, 2 vasos de jugo en la mesita baja de madera al lado. Me miró y sonrió, como si nunca hubiera dudado de que vendría. Pensé que quizá te apetecería algo de beber, dijo, señalando el vaso extra. Hoy hice de maracuyá. Me senté. Ya no había vuelta atrás. Tomé el vaso, bebí un sorbo. Estaba frío, ligeramente ácido, perfecto para ese calor de verano que aún se pegaba a la piel aunque el sol ya estuviera bajando. Gracias. Tranquilo, dijo Rafael, y había algo en su tono, una ligereza genuina, que hizo que mi hombro soltara un poco de la tensión que ni sabía que estaba sosteniendo. No hace falta que parezcas que estás en una entrevista de trabajo, es solo una conversación. Me reí, medio incómodo. Perdona, no soy muy bueno con la gente. Trabajas desde casa, ¿no? ¿Diseñador gráfico, algo así? Sí, freelance. Trabajo con identidad visual, branding, esas cosas. Debe ser solitario. El comentario me tomó por sorpresa, no por la pregunta en sí, sino por la forma en que la dijo, sin juicio, solo constatando un hecho. A veces, admití. Pero me gusta. Prefiero trabajar solo antes que tener que lidiar con reuniones interminables y gente hablando todo el tiempo. Rafael soltó una risa baja. Lo entiendo. Soy profesor de arquitectura. Adoro a mis alumnos, pero a veces el ruido constante agota. Por eso me gusta aquí. El silencio. Nos quedamos en silencio entonces, pero no era ese silencio incómodo que pide ser llenado. Era tranquilo. El tipo de silencio que sucede cuando no necesitas demostrar nada a la persona a tu lado. Miré la ciudad allá abajo, las luces comenzando a encenderse una a una. Los edificios recortados contra el cielo que se iba poniendo rosa y naranja. Porto Alegre tenía una belleza extraña a esa hora, dura y suave a la vez. ¿Siempre viviste aquí?, preguntó Rafael después de un rato. En la ciudad, sí. En este edificio, hace como 2 años. ¿Y tú? Vine de São Paulo hace 4 meses. Conseguí un puesto en la Universidad Federal aquí, y decidí que era hora de un cambio. ¿Y te está gustando? Él pensó un poco antes de responder. Sí, es más tranquilo que São Paulo. Menos caótico. Se respira mejor. Quise preguntar por qué se había ido. ¿Qué había pasado que lo llevó a empezar de nuevo en una ciudad distinta? Pero no tuve valor. Así que me quedé callado, bebiendo mi jugo, sintiendo la brisa leve que venía del río. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Rafael de repente, girando el cuerpo un poco hacia mí. Se me apretó el estómago. Sí. ¿Por qué me observas? Me congelé. Todas las excusas que había preparado mentalmente en los últimos días desaparecieron de mi cabeza. Abrí la boca, la cerré, lo intenté de nuevo. Yo no. Quiero decir, no es. Respiré hondo. Perdona si te he molestado. Es que dejas las luces encendidas, y por la noche, cuando estoy trabajando,
A veces miro hacia afuera y estás ahí, y me quedo. Curioso. ¿Curioso sobre qué? Sobre cómo pareces tan tranquilo, cómodo, como si nada te molestara. Rafael me miró por un largo momento, esos ojos marrones fijos en los míos, y tuve que hacer un esfuerzo consciente para no desviar la mirada. No soy tan tranquilo como parezco, dijo por fin. Solo aprendí a estar cómodo conmigo mismo. Me tomó tiempo, mucho tiempo. Había algo en la forma en que lo dijo, una capa más profunda que no lograba alcanzar completamente, pero que estaba ahí, justo debajo de la superficie. ¿Vives solo?, pregunté, cambiando de tema antes de que él pudiera ahondar más. Sí, terminé una relación antes de mudarme aquí, hace casi un año. Lo siento, no hace falta. Fue lo correcto. Habíamos estado juntos 5 años, pero en los últimos 2. Era más costumbre que otra cosa. ¿Sabes cuando te quedas con alguien porque es más fácil que estar solo? Yo sabía. Sabía exactamente de qué hablaba. Había pasado 3 años con Mariana, mi última novia, en una relación segura y predecible y completamente vacía. Habíamos terminado hacía 6 meses, y lo que más me asustaba era que apenas había sentido su ausencia. Lo sé, respondí, la voz saliendo más baja de lo que pretendía. ¿Estás viendo a alguien? No, también terminé una relación, hace tiempo. ¿Con una mujer? La pregunta era directa, pero no invasiva, simplemente honesta. Como todo lo que Rafael decía parecía ser. Sí, con una mujer. Asintió, sin juicio, sin sorpresa. ¿Y estás bien con eso? ¿Con la ruptura? Estoy. No funcionaba. Ella merecía a alguien que estuviera realmente presente, y yo no lo estaba. ¿Por qué? Podría haber mentido, desviado, cambiado de tema otra vez, pero había algo en la forma en que Rafael me miraba, sin expectativas, sin prisa, que hacía parecer que quizá no necesitaba mentir, porque siempre me pareció que faltaba algo. No sé explicarlo bien. Ella era increíble, bonita, inteligente, divertida. Cualquiera estaría feliz con ella, pero yo me sentía vacío, como si hiciera las cosas por inercia, ¿sabes? Fingiendo sentir lo que creía que debía sentir. Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas, y tan pronto como terminé de hablar, una parte de mí quiso arrancarlas de nuevo. Pero ya era demasiado tarde. Estaba dicho. Rafael no respondió de inmediato. Solo me miró, con esa mirada suya, como si viera más de lo que yo mostraba. Entiendo, dijo por fin. Pasé años sintiéndome así también, hasta que entendí lo que me faltaba. ¿Y qué era? Sonrió, una sonrisa pequeña y un poco triste. Honestidad, conmigo mismo. Guardamos silencio otra vez, pero esa vez el aire estaba más denso, cargado de cosas no dichas. Sabía que había una pregunta colgando entre nosotros, una que Rafael no iba a hacer porque no es de forzar las cosas, pero que estaba ahí de todas formas. Debería irme, dije, levantándome de repente. El movimiento fue demasiado brusco, desprevenido, y el vaso casi se cayó de la mesita. Tengo trabajo que hacer. Rafael se levantó también, despacio, sin prisa. Claro, gracias por la compañía. Sí, gracias por el jugo. Ya casi estaba en la puerta cuando él habló de nuevo. ¿Lucas? Me detuve, me di vuelta. Suele estar aquí todos los días por esta hora. Si quieres volver a hablar, o solo quedarte en silencio mirando la ciudad. Sabes dónde encontrarme. Asentí, incapaz de confiar en mi voz en ese momento, y bajé las escaleras de 2 en 2, como si huyera de algo. Y quizá lo estaba. En los días siguientes me prometí que no volvería, que había sido bueno, una conversación agradable, pero que no debía convertirse en rutina. No necesitaba amigos. No necesitaba nada más que mi trabajo y mi propia compañía. Entonces, ¿por qué, exactamente 24 horas después, estaba subiendo esas escaleras otra vez? Y al día siguiente también. Y al otro. Se volvió un patrón. Todos los días, a las 6, subía a la azotea. Rafael siempre estaba ahí, con jugo o agua, o a veces solo café. Hablábamos. Sobre el trabajo, sobre la ciudad, sobre cosas pequeñas y seguras. Pero a veces, cuando la conversación se profundizaba, cuando el silencio se alargaba demasiado, sentía esa presión en el pecho otra vez, como si estuviera al borde de algo grande y aterrador que no quería nombrar. Y entonces,
La pieza que faltaba del rompecabezas encajó, cambiándolo todo. Fue el quinto día cuando descubrí que Rafael era gay. No fue un anuncio dramático. Simplemente lo mencionó de forma casual mientras hablaba de una cena a la que había ido el fin de semana. Un amigo mío intenta convencerme de volver a salir con alguien, dijo riendo. Cree que hace demasiado tiempo desde Tiago. ¿Tiago era tu ex? Lo era. Vivimos juntos en Sao Paulo, era fotógrafo. Bueno en lo que hacía, pero pésimo en compromiso emocional. Lo dijo con tanta naturalidad que por un segundo no lo procesé completamente. Después lo procesé. Tiago, él, exnovio. Rafael era gay. Ya lo sabía, claro. En el fondo siempre lo supe. Por la forma en que se movía, en que hablaba, en que me miraba. Pero escucharlo en voz alta fue diferente. Lo hizo real de una manera que antes solo era suposición. Fue todo lo que pude decir. Me miró, una ceja levantada, una sonrisa jugueteando en la comisura de los labios. ¿Eso es un problema? No, claro que no. Yo solo no lo sabía. Ahora lo sabes. Y ya está. Volvió a hablar del amigo insistente, de cómo estaba contento de estar solo por ahora, de lo bueno que a veces es no tener que responderle a nadie. Pero yo apenas escuchaba. Mi cabeza daba vueltas, tratando de procesar no la información en sí, sino lo que significaba. ¿Por qué importaba eso? ¿Por qué saber que Rafael era gay cambiaba algo? No cambiaba. No debería cambiar nada. Pero cambió. Esa noche, cuando volví a mi apartamento, no pude trabajar. Me quedé sentado en el sofá, mirando por la ventana, viendo la luz encendida en el apartamento de Rafael al otro lado. Él estaba allí, moviendo algo en la cocina, y lo observé, como siempre hacía, pero esta vez era distinto. Esta vez sabía que él sabía que lo estaba observando. Y más que eso, a él no le importaba. ¿Por qué sigo volviendo?, murmuré para mí en la oscuridad de mi apartamento. La respuesta obvia era, porque es interesante, porque las conversaciones son buenas, porque es agradable tener a alguien con quien hablar después de tanto tiempo a solas. Pero había otra respuesta, una que no quería tocar, que estaba ahí, justo debajo de todas las justificaciones racionales. Me gustaba estar cerca de él, me gustaba su sonrisa, me gustaba la forma en que me miraba, como si fuera alguien que valía la pena conocer. Me gustaba cómo se me apretaba el estómago cada vez que se reía de algo que decía. Eso era un problema. No soy gay. He salido con mujeres toda mi vida. Mariana, Julia, Carolina. El camino seguro. Entonces, ¿por qué mi corazón se aceleraba con su roce? ¿Por qué subía a esa azotea cada día, sabiendo que cada conversación me arrastraba hacia algo que no sabía nombrar? No soy gay, dije en voz alta, poniendo a prueba las palabras. Sonaron débiles incluso en el silencio del apartamento. Al otro lado del vidrio, Rafael apagó las luces de la cocina y se fue al cuarto. Lo vi pasar por la ventana, una silueta oscura contra la luz suave de la lámpara, y entonces me miró hacia arriba, directo a mi ventana, como si supiera que estaba ahí, observando. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia, a través del vidrio, a través de todas las mentiras que intentaba mantener en pie. Él no miró a otro lado. No saludó. Simplemente miró, y yo le devolví la mirada. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír el pulso en mis oídos. Mis manos sudaban. Mi respiración era corta, irregular, como si hubiera corrido una maratón. Rafael sonrió, pequeño y suave, y entonces bajó las cortinas. Me quedé parado en la oscuridad, solo, temblando ligeramente a pesar del calor de la noche de verano. No soy gay, repetí, más bajo esta vez. Pero por primera vez en mi vida, no estaba seguro si estaba diciendo la verdad o simplemente repitiendo lo que siempre creí que debía ser. Me acosté tratando de entender. ¿Atracción? No podía ser. Los hombres nunca me habían atraído. Pero entonces, ¿por qué no podía dejar de pensar en él? ¿Por qué contaba las horas hasta las 6 de la tarde? ¿Por qué la idea de no verlo, de que él decidiera que no valía la pena continuar esas conversaciones en la terraza, me provocaba una sensación de pánico en el estómago? Me di la vuelta, agarré la almohada, intenté dormir, pero el sueño no llegó. Solo preguntas, una tras otra, implacables, demasiado honestas como para ser ignoradas. Y en el fondo, bien en el fondo donde no quería mirar, una única verdad empezaba a formarse. Pequeña aún, frágil, pero innegable. Tal vez me estaba mintiendo a mí mismo desde mucho antes de lo que quería admitir. Tal vez todas esas relaciones vacías con mujeres,
Toda esa sensación de fingir, de hacer los movimientos sin realmente sentir nada. Tal vez no se trataba de ellas. Tal vez se trataba de mí. Y esa posibilidad, esa única y aterradora posibilidad, era más aterradora que cualquier cosa que había enfrentado. Porque si fuera verdad, si realmente había estado equivocado sobre quién era todo este tiempo, entonces, ¿qué más en mi vida era mentira? Cerré los ojos con fuerza, tratando de alejar los pensamientos. Pero siguieron ahí, persistentes, exigiendo atención. Y al otro lado del vidrio, incluso con la persiana bajada, podía sentir la presencia de Rafael, cerca, real, esperando. No por una respuesta, no por una confesión, solo esperando. Paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y de alguna forma, eso era aún más aterrador. Pasé la noche en vela, viendo su sonrisa, escuchando su voz, sintiendo ese calor que me negaba a nombrar. A las 3 de la mañana, me rendí. Me senté en la cama, mirando al vacío de mi apartamento. Todo estaba ordenado, todo en su lugar, todo exactamente como lo había planeado cuando me mudé aquí. Pero nada parecía estar bien. Me levanté y fui hasta la ventana. La persiana aún estaba bajada desde la noche anterior. Mi mano vaciló sobre la cuerda. Parte de mí quería subirla y ver si Rafael también estaba despierto. Parte de mí tenía miedo de lo que encontraría si lo hiciera. Miedo de ver las luces apagadas y darme cuenta de que él dormía tranquilo mientras yo me deshacía aquí. Miedo de ver las luces encendidas y descubrir que tal vez él también estuviera pensando en mí. Al final, dejé la persiana como estaba y volví a la cama. Pero el sueño no llegó. Solo esa sensación persistente de que algo dentro de mí estaba cambiando y no tenía control alguno sobre ello. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Evitaba la terraza. Evitaba hasta mirar por la ventana. Me sumergí en el trabajo con una intensidad que a mis clientes les encantó y que mi cuerpo odiaba. Pasé 16 horas al día frente al ordenador, creando logotipos e identidades visuales para empresas que nunca vería en persona. Cualquier cosa para no pensar en él. Pero la mente humana es traicionera. Cuanto más intentaba no pensar en Rafael, más aparecía. En cada línea que dibujaba, veía la forma de su mandíbula. En cada combinación de colores, recordaba sus ojos castaños y cálidos al atardecer. Incluso los sonidos de la ciudad parecían conspirar en mi contra, haciendo que cada voz masculina lejana sonara como la suya. Fue la quinta noche cuando me quebré. Eran casi las 11 de la noche. Estaba exhausto, pero no del tipo de cansancio que trae sueño. Era esa fatiga profunda que viene de luchar contra uno mismo todo el día. Mis ojos ardían de tanto tiempo frente a la pantalla. Me dolían la espalda por la mala postura. Mi alma estaba vacía. Me levanté sin pensarlo mucho. Tomé una botella de agua en la cocina, y antes de poder convencerme de lo contrario, estaba subiendo las escaleras hacia la terraza. No esperaba encontrar a nadie allí. Era tarde, entre semana. Tenía sentido que la terraza estuviera vacía, pero cuando abrí la puerta, ahí estaba él. Rafael estaba sentado en uno de los bancos de madera, mirando el cielo. La luz de la ciudad creaba un brillo suave a su alrededor, y por un momento, mi corazón simplemente se detuvo. Él giró la cabeza cuando me oyó, y la sonrisa que apareció en su rostro fue tan genuina que dolió. «Estás vivo», dijo, con ese tono entre broma y preocupación real. «Empecé a pensar que te habías mudado». Me aclaré la garganta, intentando encontrar mi voz. Solo estaba ocupado. «Trabajo». Rafael asintió, pero sus ojos decían que sabía que era mentira. Dio una palmada en el banco a su lado. «Siéntate. Las estrellas están bonitas esta noche». Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera protestar. Me senté a su lado, dejando un espacio seguro entre nosotros. No muy cerca, no muy lejos. Suficiente para respirar sin sentir el olor de su jabón. Miramos el cielo en silencio por un rato. Porto Alegre no es el mejor lugar para ver estrellas. La contaminación lumínica oculta la mayoría. Pero esa noche, algunas tercas lograban brillar a través de la niebla urbana. ¿Crees en el destino?, Rafael preguntó de repente, la voz baja y pensativa. La pregunta me agarró desprevenido. ¿Cómo así? Tipo, que las cosas pasan por una razón, que las personas entran en nuestra vida porque debían estar ahí. Hizo una pausa, aún mirando hacia arriba. Que nada es realmente coincidencia. No sabía cómo responder. Nunca lo había pensado mucho. Mi vida siempre fue sobre control, planificación, decisiones racionales.
La idea de que algo más grande pudiera estar guiando las cosas era a la vez reconfortante y aterradora. No sé, respondí honestamente. ¿Por qué? Rafael rió bajito, pero no era una risa alegre. Era el tipo de sonido que alguien hace cuando está recordando algo doloroso. Solo estaba pensando en cómo llegué hasta aquí, en este edificio, en esta ciudad, en esta vida. Él finalmente giró el rostro hacia mí, y había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que no había visto antes. ¿Puedo contarte una cosa, Lucas? Mi nombre en su boca todavía hacía cosas extrañas con mi sistema nervioso. Solo asentí, sin confiar en mi voz. Crecí en un pueblo pequeño, familia tradicional, católica. Yo era el ejemplo. En la universidad, me enamoré de un compañero, Felipe. Intenté ignorarlo, rezar, salir con una chica de la iglesia. Algo apretó en mi pecho. Conocía esa historia. No en los detalles, pero en la esencia. Era como mirar un espejo del futuro. Pero no pasó, continuó Rafael. Solo se volvió más fuerte, más imposible de ignorar. Hasta que un día, Felipe me besó después de una fiesta, y yo. Él rió, pero sus ojos estaban vidriosos. Me di cuenta de que ya no podía fingir ser alguien que no era. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Se lo conté a mis padres. Rafael aclaró la garganta. Pensé que si era honesto, si explicaba que no era una elección, que simplemente era quien era, lo entenderían. Él negó con la cabeza. Mi padre me dio 2 días para salir de casa. Mi madre lloró, pero no me defendió. Mis hermanos. Algunos todavía hablan conmigo, otros actúan como si yo hubiera muerto. Jesús, murmuré. Durante 2 años, dormí en sofás de amigos. Trabajé en 3 empleos diferentes mientras terminaba la carrera. Hubo días en que solo tenía dinero para una comida. Días en que pensé en rendirme. Días en que pensé. Él se detuvo. Respiró hondo. Días en que pensé que quizá mis padres tenían razón, que yo era un error. El silencio que siguió era denso, cargado de dolor antiguo y cicatrices mal curadas. Pero no te rendiste, dije, no como una pregunta, sino como una afirmación que necesitaba decirse. No. Rafael se giró completamente hacia mí ahora, y la intensidad en su mirada me dejó clavado en el sitio, porque me di cuenta de algo. Tenían derecho a no entenderme, a no aceptarme. Pero no podía darles el poder de definir quién yo era. No podía pasar el resto de mi vida siendo infeliz solo porque su verdad era diferente a la mía. Se inclinó un poco más cerca y pude sentir su calor. Me llevó 5 años más para creerlo de verdad. Para dejar de cargar la vergüenza de ellos como si fuera mía. Para entender que vivir auténticamente, aunque duela, es mejor que vivir una mentira cómoda. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. Porque cada palabra que decía Rafael resonaba en algún lugar profundo dentro de mí. En algún lugar que yo había cerrado con tanto cuidado que había olvidado que existía. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Rafael me miró por un largo momento. Y entonces, despacio, tan despacio que yo podría haber parado si quisiera, extendió la mano y tocó la mía. Fue solo eso, dedos contra dedos, palma contra palma, piel contra piel. Pero fue como si el mundo entero se hubiera derrumbado y reconstruido en ese único punto de contacto. Una energía eléctrica recorrió mi brazo hasta el centro del pecho. Mi cerebro gritaba que retrocediera, que rompiera el contacto, que riera y dijera una broma para convertir aquello en nada. Pero mi cuerpo no obedeció, porque, por primera vez en mi vida, algo tenía sentido de una manera que asustaba y liberaba al mismo tiempo. «Porque me recuerdas a mí», dijo Rafael suavemente, sus dedos apretando ligeramente los míos. En ese espejo, intentando decidir si la verdad valía el precio. Yo no. Empecé, pero mi voz falló. «No necesitas tener respuestas», interrumpió. «Solo no necesitas tener miedo». «Pero yo sí, estoy aterrado». «Lo sé, está bien tener miedo. Solo no dejes que él decida quién vas a ser». Las lágrimas picaban en mis ojos. No lloraba desde la muerte de mi abuelo, hace 5 años. Pero ahí,
Sentado en esa terraza bajo las tercas estrellas de Porto Alegre, con la mano de Rafael en la mía y su verdad pesando sobre mi pecho, sentí la primera lágrima deslizarse. Rafael no dijo nada. Solo apretó mi mano un poco más fuerte. Y nos quedamos así, dos hombres en una terraza. Uno que había atravesado el fuego y salido al otro lado. Otro que apenas empezaba a sentir el calor. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos. Podrían haber sido horas. El tiempo parecía haber perdido significado. Eventualmente, Rafael se levantó. «Me voy yendo», dijo suavemente, soltando mi mano con una renuencia que reflejaba la mía. «Pero estoy aquí, ¿ok? Cuando quieras hablar. Cuando necesites a alguien que entienda. Cuando estés listo para dejar de correr». Empezó a alejarse, pero se detuvo después de unos pasos. Se volvió, y había algo feroz en sus ojos ahora. Algo determinado. «¿Y Lucas? Te mereces ser feliz. Te mereces ser tú mismo, sea quien sea esse tú. Não lo olvides». Então ele foi embora, e eu fiquei ali sozinho. Mas não estava vazio como antes. Levantei minha mão, olhando para ela como se fosse algo novo. Eu ainda podia sentir o calor dele ali. Ainda podia sentir a marca dos dedos dele contra os meus. Algo tão simples, algo tão pequeno, algo que mudou tudo. Olhei para o céu. As estrelas ainda estavam lá, brilhando com sua persistência teimosa. E pela primeira vez, entendi o que Rafael havia perguntado sobre destino. Porque havia milhões de apartamentos em Porto Alegre, milhares de prédios, centenas de ruas. Mas Rafael tinha se mudado para o prédio ao lado do meu, com janelas de vidro que tornavam impossível esconder, em um andar que alinhava perfeitamente com o meu, onde eu podia vê-lo viver sua vida autêntica todos os dias. Coincidência? Talvez. Ou talvez o universo estivesse tentando me dizer algo que eu tinha medo demais de ouvir sozinho. Desci do terraço em transe. Entrei no meu apartamento. Pela primeira vez em dias, subi a persiana. O apartamento de Rafael estava iluminado. E ele estava lá, parado perto da janela, como se estivesse esperando. Nossos olhos se encontraram através do vidro. Ele não sorriu. Não acenou. Apenas me olhou com aquela compreensão paciente e dolorosa que dizia que ele sabia exatamente o que estava acontecendo dentro de mim. Porque ele já tinha estado lá. Deitei na cama, mas meu coração ainda estava acelerado. Minha mão ainda formigava onde ele tinha me tocado. Minha mente ainda ecoava com as palavras dele. Você não precisa ter medo. Mas eu tinha medo. Medo do que significava que aquele toque tinha me afetado assim. Medo do que significava que eu não tinha puxado minha mão para longe. Medo de que tudo que eu tinha construído, toda a vida que eu tinha planejado, fosse desmoronar se eu admitisse a verdade. Medo de que Rafael estivesse certo. Medo de que ele estivesse errado. Medo de que, no fundo, eu já soubesse a resposta e estivesse apenas adiando o inevitável. Virei de lado, encarando a parede. Mas através do vidro, mesmo sem olhar, eu podia sentir Rafael do outro lado. Próximo, paciente, esperando. E pela primeira vez, parte de mim queria parar de correr. Parte de mim queria saber o que aconteceria se eu simplesmente deixasse, se eu parasse de lutar, se eu parasse de negar, se eu apenas respirasse e deixasse a verdade ser o que ela era. Mas o medo era maior, por enquanto. Fechei os olhos, e a última coisa que senti antes do sono finalmente chegar foi o fantasma do toque dele na minha mão. Quente, real, impossível de esquecer. E em algum lugar no fundo da minha mente, uma voz pequena sussurrou: "Isso é apenas o começo." Acordei com o sol queimando meu rosto através do vidro. Por um segundo, antes de abrir os olhos completamente, senti aquele calor fantasma na minha mão de novo. O lugar onde Rafael tinha tocado. Breve. Quente. Real demais. Puxei a mão contra o peito como se pudesse proteger aquela sensação. Como se pudesse escondê-la de mim mesmo. Não funcionou. Me levantei rápido demais. A cabeça girou. Fui direto para a cozinha. Precisava de café. Precisava de algo normal. Algo que me fizesse lembrar quem eu era antes daquele toque. Mas enquanto a água fervia,
Meus olhos traíram. Deslizaram para a janela, para o prédio dele. As cortinas estavam fechadas. Senti um aperto estranho no peito. Alívio, decepção. Não sabia, não queria saber. Kojima imóvel. 3 mensagens sem ler de Ana. Hola, desaparecido. Te echo de menos. ¿Vamos a cenar esta semana? Hace tiempo que no nos vemos. Responde, anda. Te prometo que no hablaré de nada serio. Solo quiero verte. Ana, mi ex, la chica con la que salí durante 2 años y medio. La chica que mejor me conocía, o al menos creía que me conocía. Terminamos hace 6 meses de manera amigable, de esa manera que todo el mundo dice que es madura, pero que en realidad es solo vacía. Ella quería más, yo no podía dar, simple así. Miré los mensajes, miré las cortinas cerradas del Rafael. Y antes de poder pensar demasiado, escribí: esta noche, elige el lugar. La respuesta llegó en segundos. ¿De verdad? ¡Qué felicidad! A las 20 horas, ese restaurante italiano que te gusta. Beso. Bloqueé el móvil y respiré hondo. Esto era normal. Esto era seguro. Una cena con Ana. Una persona que tenía sentido en mi vida. No aquel hombre del otro lado del vidrio que me miraba como si pudiera leer cada mentira que me contaba. Pasé todo el día evitando el balcón, evitando las ventanas. Cerré todas las cortinas del apartamento por primera vez en meses. La luz se volvió extraña, amarillenta, sofocante. Pero al menos no podía ver hacia afuera, y él no podía ver hacia adentro. Trabajé. Intenté trabajar. Me quedé sentado frente a la computadora moviendo píxeles de un lado a otro sin propósito real. Un logo que no necesitaba corrección. Colores que ya eran perfectos. Cualquier cosa para mantener la mente ocupada. Pero cada 10 minutos, mi mano se detenía. Y volvía a sentir ese toque. A las 7 de la noche, me di un baño demasiado largo. Elegí una camisa que Ana siempre dijo que le gustaba. Azul claro, planchada, segura. Me miré en el espejo y practiqué una sonrisa. Se veía falsa incluso para mí. El restaurante estaba en el centro, un italiano pequeño con luces bajas y velas en las mesas. El tipo de lugar donde las parejas van para conversaciones importantes o reconciliaciones. Ana ya estaba allá cuando llegué. Cabello suelto, vestido rojo, sonrisa enorme. Se levantó y me abrazó fuerte, y sentí su perfume, el mismo de siempre, floral y dulce. Debería ser reconfortante. Debería hacerme sentir en casa, pero solo me hizo sentir más perdido. Nos sentamos. Ella habló. Mucho. Sobre el nuevo trabajo, sobre la hermana que se iba a casar, sobre un viaje que estaba planeando para fin de año. Yo asentía. Sonreía en los momentos adecuados. Hacía preguntas cuando los silencios se alargaban demasiado. Pero no estaba allí. Mi mente estaba en una azotea, bajo las estrellas, con una mano caliente sobre la mía. ¿Lucas? Parpadeé. Ana me miraba con la cabeza ligeramente inclinada. Esa expresión que siempre ponía cuando sabía que me había desconectado. Perdón, trabajo. Está siendo intenso. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. Siempre dices eso, porque siempre es verdad. O porque no quieres hablar de lo que realmente piensas. Me quedé helado. Ana. Está bien. Levantó las manos en señal de rendición, pero había algo triste en su voz. No voy a presionar. Solo. Extraño cuando realmente estabas presente, ¿sabes? Abrí la boca para responder, pero las palabras murieron en mi garganta. Porque en ese mismo instante, a través de la ventana del restaurante, vi Rafael. Estaba al otro lado de la calle, parado en la acera, mirándome directamente. El mundo se desaceleró. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal, y por un segundo interminable, todo lo demás desapareció. Ana, el restaurante, los sonidos, todo, solo él, viéndome, conociéndome, y entonces desvió la mirada, se metió las manos en los bolsillos y siguió caminando, desapareciendo en la esquina. Lucas, ¿estás bien? Te pusiste pálido. Volví a la mesa. A Ana.
a la realidad. Estoy solo. Creí ver a alguien conocido. Ella miró por la ventana, pero Rafael ya se había ido. ¿Alguien importante? La pregunta pesó más de lo que debía. No, nadie. La mentira tenía un sabor amargo. El resto de la cena fue una tortura. Ana lo intentó. Dios lo intentó. Contó historias graciosas, tocó mi mano sobre la mesa, sugirió que bebiéramos un vino en mi piso, como en los viejos tiempos. Y yo, cobarde que soy, acepté. Porque era más fácil que quedarme a solas con mis pensamientos. Más fácil que enfrentar lo que ese cruce de miradas a través del cristal había significado. Volvimos a mi edificio en Uber. Ana habló todo el camino. Yo miré por la ventana, buscando sin querer una silueta conocida en las calles. En el ascensor se acercó. Puso la mano en mi brazo. Te echo de menos, ¿sabes? Éramos buenos juntos. Lo éramos. Asintí. Pasado. Ella no lo notó. Abrí la puerta del piso y encendí las luces. Ana entró como si nunca se hubiera ido. Fue directamente a la cocina por copas de vino, mientras yo me quedaba en la sala, mirando las cortinas cerradas. ¿Desde cuándo cierras las cortinas? Apareció con 2 copas en la mano, frunciendo el ceño. Siempre te encantó la vista. Cambio de humor. Se encogió de hombros y se sentó en el sofá, dándome palmaditas al lado. Me senté. Tomé la copa. Bebí sin probarla. Ana se acurrucó contra mí, acomodándose en mi hombro de ese modo familiar, y empezó a hablar de una película que había visto. Murmuré respuestas automáticas, pero mis ojos se fueron a la ventana, a las cortinas, al hueco entre los edificios que yo sabía que existía aunque no lo viera. Y entonces, un movimiento. Se encendió una luz del otro lado. A través de la mínima rendija entre las cortinas, pude ver su piso y él. Rafael estaba en su azotea, mirando directamente hacia mi ventana. No podía verme con las cortinas cerradas, pero yo podía ver la expresión en su rostro a través de esa estrecha rendija. Tristeza, reconocimiento, decepción. Como si supiera exactamente lo que ocurría aquí dentro. Como si pudiera ver a través de las cortinas, a través de las paredes, a través de todas las mentiras que estaba construyendo. Ana dijo algo gracioso. Se rió. Apretó mi mano, y Rafael me vio no reaccionar. Me vio congelado. Me vio atrapado. Sacudió la cabeza despacio. No era juicio. Era peor que eso. Era comprensión. Lágrima de pena. Sabía que me estaba destruyendo, y no podía hacer nada más que mirar. Se dio la vuelta y entró en el departamento, y la luz se apagó. Y yo me quedé allí, a oscuras, con una mujer a quien no amaba recostada en mi hombro, sintiendo el pecho apretarse hasta no poder respirar bien. ¿Lucas? Ana se apartó mirando mi cara. En serio, ¿qué pasa? Estás raro. Perdón. Mi voz salió ronca. Yo creo que no me siento bien. Quizás sea mejor. Ella entendió antes de que terminase. Vi el dolor en sus ojos, pero también alivio, porque lo sabía. En el fondo, siempre supo que había algo mal conmigo. Con nosotros. Está bien. Se levantó, agarró el bolso. Me voy. Caminé con ella hasta la puerta. Se giró antes de salir. Espero que encuentres lo que buscas, Lucas. De verdad. Me tocó la cara con ternura. Pero creo que no soy yo. Ana, yo. No hace falta que expliques. Una sonrisa triste. Cuídate, ¿vale? Y se fue. Cerré la puerta y me quedé apoyado en la madera, respirando hondo, intentando ordenar el caos en mi cabeza. Creí que me había librado. Estaba equivocado. Mi teléfono vibró. Un mensaje. Número desconocido, pero supe quién era antes de abrirlo. Ven a la azotea, ahora. 3 palabras, simples, directas. Mi corazón se disparó. Podía ignorar. Podía fingir que no lo vi. Podía dormir y despertar mañana, y seguir viviendo esta cómoda mentira. Pero ya sentía mis pies moverse. Atravesé el piso. Abrí la puerta de la azotea. El aire nocturno golpeó mi rostro, cálido y pesado.
Rafael ya estaba allí, en su azotea, a 15 metros de distancia, pero parecía mucho menos. Me miró, sin sonreír, sin esa paciencia gentil de siempre. «No puedes seguir haciendo esto», dijo él. Voz baja pero clara en el silencio de la noche. «¿Haciendo qué?» «Mintiéndote a ti mismo». Dio un paso más cerca de la baranda. «Te veo, Lucas, todos los días, todas las noches. Te veo mirándome. Te veo peleando con algo que debería ser simple. No sabes nada sobre mí. Sé que estás aterrorizado». Otro paso. «Sé que sientes algo y estás desesperado por fingir que no sientes nada. Lo sé porque yo ya estuve donde tú estás». Se me cerró la garganta. «No es tan simple así». «Sé que no es simple». Su voz se suavizó. «Pero ocultarlo no lo hace más fácil. Solo lo hace más solitario». «No estoy escondiendo nada». «¿No?». Señaló hacia atrás, hacia mi apartamento. «Entonces, ¿por qué invitaste a tu ex hoy? ¿Por qué cerraste todas las cortinas? ¿Por qué estás temblando ahora mismo solo por mirarme a los ojos?» «No estoy temblando». Pero lo estaba. Mis manos apretaban la baranda del balcón con tanta fuerza que los dedos se me habían puesto blancos. Rafael dio otro paso. Ahora estaba apoyado en su barandilla, directamente frente a mí a través del espacio entre los edificios. «Puedes evitarme. Puedes cerrar las cortinas. Puedes salir con ella. Puedes hacer todo lo que quieras para demostrarle al mundo que eres quien siempre dijiste ser». Hizo una pausa. «Pero, ¿a quién estás tratando de convencer? ¿A ellos? ¿O a ti mismo?» «Para». Mi voz salió entrecortada. «No voy a parar. Te veo destruirte en la negación. ¿Por qué te importa tanto? Porque yo ya pasé por eso. Conozco ese terror de admitirlo, el miedo a perderlo todo». Se me llenaron los ojos de lágrimas calientes. «No. No voy a llorar. No voy a llorar». «¿Pero sabes qué es peor que todo eso, Lucas?». Su voz bajó otra vez, casi un susurro, pero cada palabra me atravesó. «Peor que el miedo, peor que la condena, peor que cualquier cosa que te imagines». No pude responder. «Es mirar atrás dentro de 10 años y darte cuenta de que desperdiciaste toda tu vida viviendo la verdad de otra persona. Es despertarte viejo y solo, y entender que nunca fuiste honesto, ni siquiera contigo mismo». Tenía el pecho demasiado apretado. No podía respirar bien. «Deja de mentirte a ti mismo». Cada palabra fue deliberada, firme. «Yo te veo. La pregunta es, ¿cuándo vas a verte?». Silencio. Solo el sonido del viento entre los edificios, del tráfico allá abajo, de mi corazón golpeando contra las costillas. «No sé cómo», susurré. Cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, había algo amable allí. Comprensión. «Empieza siendo honesto sobre lo que sientes, aunque sea solo para ti, aunque dé miedo». «¿Y si no sé lo que siento?». «Lo sabes». Sonrió. «Triste, cansado. Siempre lo supiste. Solo tienes miedo de admitirlo». Me quedé ahí, congelado, cada parte de mí gritando que huyera, que cerrara la puerta, que entrara y fingiera que esta conversación nunca había ocurrido. Pero no pude moverme, porque tenía razón, cada palabra, correcta. «No puedo», logré decir por fin. Rafael asintió despacio. No era sorpresa, era aceptación. «Entonces yo no puedo seguir haciendo esto». Se apartó de la baranda. «No puedo quedarme aquí viéndote destruirte mientras espero a que decidas ser honesto. No es justo, ni para mí ni para ti». Pánico. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». «Digo que tienes que decidir, no por mí, por ti». Ya estaba en la puerta de su balcón. «Cuando estés listo para ser honesto contigo mismo, ya sabes dónde encontrarme. Pero hasta entonces, necesito distancia». Rafael. Pero ya había entrado. La puerta se cerró. Las cortinas se corrieron. Y me quedé solo en el balcón, con el pecho a punto de estallar, las lágrimas finalmente cayendo, las manos temblando. Entré tambaleándome, cerré la puerta, me apoyé en ella. El apartamento estaba en un silencio absoluto, oscuro, vacío. Caminé hasta el espejo del pasillo. Me obligué a verme, ojos enrojecidos, rostro pálido, expresión destrozada. Y por fin, dejé que viniera la pregunta que había evitado durante meses, tal vez años. «¿Quién eres realmente, Lucas?». Mi reflejo no respondió, pero en el fondo,
En ese lugar que había pasado tanto tiempo intentando ignorar, ya sabía la respuesta. Solo estaba demasiado aterrorizado para decirla en voz alta. Me deslicé hasta el suelo, de espaldas contra la pared, mirando mi reflejo distorsionado en el vidrio oscuro de la ventana. Y por primera vez, ya no pude seguir huyendo de mí mismo, ni siquiera en la oscuridad. Pasé la noche entera en el suelo, sentado con la espalda contra la pared, mirando el vacío de mi piso. Las palabras de Rafael seguían resonando en mi cabeza. Deja de mentirte a ti mismo, Lucas. Te veo. La pregunta es, ¿cuándo te verás a ti mismo? Cuando la luz del amanecer empezó a filtrarse por las ventanas de vidrio, pintándolo todo de dorado, yo todavía estaba allí, agotado, vacío y extrañamente aliviado, porque por primera vez en 28 años dejé de huir. Miré al piso de Rafael. Sus cortinas estaban abiertas, como siempre. Pero esa vez no había nadie allí. El lugar estaba vacío, silencioso. Probablemente ya se había ido a trabajar. Era martes, día de clases en la universidad. Y de repente, la idea de no verlo me aterrorizó más que admitir la verdad. Me levanté del suelo, las piernas adormecidas, el cuerpo adolorido. No había dormido, no había comido, apenas podía pensar con claridad. Pero una cosa estaba absolutamente clara: necesitaba hablar con él. No mañana, no cuando me sintiera listo. Ahora. Atravesé mi piso tambaleándome, cogí las llaves y salí al pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Bajé las escaleras corriendo, crucé el patio interior que separaba nuestros edificios y subí hasta su piso. Estaba a punto de llegar al pasillo cuando lo vi. Rafael estaba parado frente a la puerta de su piso, el maletín bajo el brazo, las llaves en la mano. Aún no me había visto. Estaba distraído, revisando el móvil. Me detuve en medio del pasillo, sin aliento, y entonces levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron, y el mundo pareció detenerse. No dijo nada. Simplemente me miró con esa expresión serena y paciente que ya conocía tan bien. Pero había algo distinto allí. Una tristeza, una resignación, como si se estuviera preparando para verme huir otra vez. No huí. Caminé hacia él, despacio. Cada paso parecía pesar una tonelada. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para ver las pequeñas señales de cansancio alrededor de sus ojos, me detuve. Y entonces, por primera vez en mi vida, dije la verdad. No sé quién soy. Mi voz salió ronca, quebrada, pero seguí. No sé lo que significa esto. No sé si existe un nombre para lo que siento. No sé cómo decírselo a mi familia, a mis amigos, a mí mismo. Las palabras salían atropelladas ahora, como si hubieran estado atrapadas demasiado tiempo. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Cuando te veo, todo en mí despierta. Cuando sonríes, quiero ser la razón. Y estoy completamente aterrorizado. Silencio. Rafael no se movió. Solo siguió mirándome. Esos ojos castaños y cálidos fijos en los míos. Sentí las lágrimas arder, pero no las dejé caer. Aún no. Lo siento, dije, por haber huido, por haber mentido, por haber arrastrado a Ana a esto, por haber sido un cobarde. Lucas. Su voz era suave pero firme. Dio un paso hacia mí, y de repente estábamos tan cerca que pude sentir su calor. No necesitas tener todas las respuestas hoy. Dejó caer el maletín al suelo del pasillo y levantó la mano, vacilante, como dándome tiempo para retroceder. Pero no retrocedí. Tocó mi rostro, secando una lágrima. Solo necesitas dejar de huir. Abrí los ojos. Estaba cerca, los labios temblando ligeramente. Él también tenía miedo. Y de pronto, comprendí algo importante. Él también estaba aterrorizado. No de mí, no de la verdad, sino de perderme antes siquiera de tenerme. No sé cómo hacer esto, admití. Mi voz era un susurro ahora. No sé cómo ser. Esto. Rafael sonrió. Esa sonrisa pequeña y amable que me desarmaba por completo. Nadie sabe, Lucas. Lo descubrimos juntos. Juntos. La palabra flotó entre nosotros como una promesa. ¿Sin etiquetas?, pregunté. Mi voz temblaba, vulnerable. ¿Sin presiones? Sin etiquetas, asintió él. Sin presiones. Solo honestidad. Y entonces hizo algo que me tomó totalmente desprevenido. Se apartó. Recogió el maletín del suelo, abrió la puerta del piso y entró. Pero antes de cerrarla, me miró por encima del hombro. Ven a cenar conmigo esta noche, a las 8. Nada de formalismos. Solo tú y yo, hablando como gente normal. Hizo una pausa, y esa sonrisa volvió. Y esta vez, sin vidrio entre nosotros.
La puerta se cerró suavemente, y me quedé allí parado en el pasillo, procesando lo que acababa de pasar. No me besó, no me abrazó, no hizo ningún gesto dramático grandilocuente. Simplemente me dio espacio y una invitación. Y de alguna manera, eso significó más que cualquier otra cosa podría haber significado. Volví a mi piso en trance. Las piernas aún me temblaban, pero ahora era distinto. Ya no era miedo, era expectación. Pasé el día entero intentando trabajar, pero fue inútil. Mi mente estaba completamente ocupada. Reviví mentalmente la conversación en el pasillo al menos 50 veces. Cada palabra, cada mirada, cada pequeño detalle. Solo necesitas dejar de huir. Miré por la ventana. El piso de Rafael estaba vacío durante el día, como siempre. Pero ahora, por primera vez, no me limitaba a observar. Estaba esperando. Cuando el reloj marcó las 7:30 de la noche, ya me había cambiado de ropa 3 veces. Nada parecía correcto. Demasiado formal, demasiado casual, demasiado intentando impresionar. Terminé volviendo a la primera elección. Jeans oscuros, una camiseta blanca sencilla y la chaqueta de cuero que rara vez usaba. En el espejo, casi no me reconocí. No porque estuviera diferente físicamente, sino porque por primera vez en años no estaba fingiendo. A las 8 en punto, crucé de nuevo el patio interior. Esta vez no corría. Caminaba despacio, deliberadamente, sintiendo cada paso. Cuando llegué a su puerta, respiré hondo y llamé. La puerta se abrió casi al instante. Rafael estaba allí, con jeans y una camisa blanca con las mangas arremangadas hasta los codos. El piso detrás de él estaba iluminado por velas suaves, y un olor delicioso provenía de la cocina. Puntual, dijo sonriendo. Me gusta eso. Intenté devolver la sonrisa, pero el corazón me latía tan rápido que apenas podía respirar. Se apartó, abriendo espacio para que entrara, y entonces crucé la puerta. Por primera vez, estaba del otro lado del vidrio. Su piso era sorprendentemente acogedor. Libros apilados en todas las superficies disponibles, plantas en las ventanas, planos arquitectónicos colgados en las paredes, jazz suave sonando en alguna parte. Era tan diferente de mi espacio minimalista y controlado. Estaba vivo. Siéntate, dijo, señalando el sofá. ¿Vino? Por favor. Él desapareció en la cocina, y yo me senté, intentando no parecer tan nervioso como estaba. Mis ojos vagaron por el espacio, absorbiendo cada detalle. Y entonces lo vi. Por la ventana de su apartamento, podía ver directamente el mío, mi sofá gris, mi mesa de trabajo, la silla donde me sentaba todas las noches, observando. Él podía verme todo el tiempo, así como yo lo veía a él. Interesante, ¿verdad? La voz de Rafael vino por detrás de mí. Me giré y él estaba allí, con 2 copas de vino tinto en las manos. La perspectiva cambia totalmente dependiendo de qué lado del vidrio estés. Me ofreció una copa y se sentó a mi lado. No tan cerca como para invadir mi espacio, pero lo bastante cerca como para que sintiera su presencia. ¿Desde cuándo lo sabías?, pregunté. ¿Que yo te estaba observando? Rafael dio un sorbo de vino, pensativo. Desde el primer día, sentí mi cara calentarse de vergüenza. ¿Y nunca te pareció raro? Se rió. Un sonido suave y genuino. Me pareció curioso. Hay una diferencia. ¿Curioso en qué sentido? Me miró directamente a los ojos. Porque yo también te estaba observando, Lucas. La diferencia es que yo no fingía no estarlo. Mi corazón dio un salto. Permanecimos en silencio por un momento, mirándonos. No era incómodo, era honesto. ¿De qué tienes miedo?, preguntó de repente. ¿De la verdad? ¿O de la reacción de la gente ante la verdad? Pensé largo rato antes de responder. De las dos, admití. Pero sobre todo de mí mismo. ¿De mí? Asentí. De descubrir que todo lo que construí hasta ahora se basó en mentiras. Que desperdicié años intentando ser alguien que no soy. Que hice daño a gente en el proceso. Las palabras salieron amargas pero sinceras. Rafael dejó la copa de vino en la mesa y se giró completamente hacia mí. ¿Puedo contarte un secreto?, asentí. Cuando tenía 22 años, estaba comprometido. Se me abrieron los ojos. ¿Comprometido? Con una mujer increíble. Carolina. Salimos durante 3 años. Ella era perfecta. Mi familia la adoraba. Creía que era feliz.
Hizo una pausa, mirando sus propias manos. Y entonces, 2 meses antes de la boda, entré en pánico. No porque no la quisiera, sino porque me di cuenta de que me estaba casando con una expectativa, no con amor. ¿Qué hiciste? Lo cancelé todo. Dije la verdad. A ella, a mi familia, a mí mismo. Fue el peor mes de mi vida. Me miró otra vez. Pero también fue el comienzo de mi vida de verdad. Sentí un nudo en la garganta. No duele menos sabiendo que fue la elección correcta. Rafael sonrió con tristeza. Duele distinto. Duele como crecimiento, no como prisión. Nos quedamos sentados ahí, lado a lado, dejando que esas palabras se acomodaran entre nosotros. Y entonces, sin pensarlo, hice algo que me sorprendió. Extendí la mano y tomé la suya. Él no se apartó. Solo entrelazó los dedos con los míos y apretó suavemente. No tiene que ser perfecto, Lucas, dijo. Solo tiene que ser real. Y por primera vez, creí. Cenamos juntos. Hablamos de todo y de nada. No hablamos de etiquetas ni de futuro. Solo vivimos el momento. Cuando el reloj marcó las 11 de la noche, supe que debía irme. No porque quisiera, sino porque necesitaba procesar todo lo que había pasado. Rafael me acompañó a la puerta. Gracias, dije, por todo. Él sonrió. ¿Nos vemos mañana? No fue una exigencia. Fue una pregunta genuina. Sí, respondí. Seguro. Y entonces, antes de que pudiera perder el valor, me incliné y lo besé en la mejilla. Fue rápido, casto, pero significó todo. Cuando me separé, pude ver el brillo en sus ojos. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Rafael. Volví a mi piso con el corazón acelerado y una sonrisa tonta en el rostro. Cuando entré y encendí las luces, miré automáticamente por la ventana. Rafael estaba allí, al otro lado, visible a través del vidrio. Había vuelto a su sala y estaba mirándome. Pero esa vez, todo era diferente. Ya no había secretos. Ya no había fingimiento. Ya no había cortinas cerradas para esconder la verdad. Tomó la taza de café que estaba sobre la mesa y la levantó en mi dirección, como un brindis silencioso. Tomé mi botella de agua e hice lo mismo. Al otro lado del vidrio, separados por 15 metros de aire y luz, nos sonreímos. Pequeñas sonrisas, genuinas, reales. Y por primera vez en mi vida entendí lo que Rafael había dicho sobre las paredes de vidrio. No existen para escondernos. Existen para mostrarnos la verdad. Pasé años mirando a través del vidrio, deseando algo que no sabía nombrar. Ahora sé, no era la vida de él lo que quería, sino el coraje, la libertad de ser quien era. Y quizá estaba empezando a encontrar eso en mí. No tengo todas las respuestas. No sé qué voy a decir a mi familia. No sé cómo será mañana, ni la semana que viene, ni el año que viene. Pero sé una cosa. Voy a dejar de huir. Y voy a empezar a vivir del lado correcto del vidrio. Del lado donde la verdad no necesita esconderse. Del lado donde finalmente puedo ser visto. No como la versión que creí que debía ser, sino como la persona que realmente soy. Y tal vez, al final, eso sea suficiente. Al otro lado del vidrio, Rafael me sonreía. Y yo le devolvía la sonrisa, sin máscaras, sin mentiras, solo yo.